Madre narcisista me echó de casa a los 19 años por su nuevo bebé, pero años después me pidió dinero. Así que la hice creer que pagaría sus deudas y luego expuse su crueldad en línea. Yo, mujer de 25 años, fui echada de mi casa hace 6 años cuando mi madre, de 45 años, y mi padrastro, de 49 años, tuvieron a mi media hermana. Mi madre me tuvo cuando era muy joven y sus abuelos y padres eran muy ortodoxos y estrictos, así que la obligaron a tenerme. Ella ni siquiera quería decirles que estaba embarazada, pero desafortunadamente, mi padre no lo sabía y les dijo antes de que ella pudiera decir algo. Por lo que he escuchado, ella se hizo la prueba de embarazo y tan pronto como vio que los resultados eran positivos, él llamó a los padres de ambos y les contó todo porque pensaba que eran noticias que ella querría compartir con ellos. Ni siquiera esperó para preguntarle, lo cual fue bastante estúpido de su parte, pero, de nuevo, así es mi padre. Mis padres se conocieron en la universidad y estuvieron juntos durante 1 año cuando se quedaron embarazados. Pero después de esta pequeña cosa que hizo mi padre, mi madre lo dejó, pero no pudo deshacerse de mí porque su familia ya lo sabía y dijeron que si terminaba el embarazo, la desheredarían. Así que tuvo que seguir adelante con ello. Conozco la historia porque me la ha contado varias veces y sigue recordándome lo afortunada que soy de estar viva hoy, porque si hubiera sido por ella, nunca me habría tenido. Siempre es tan agradable escuchar eso de tu madre. Ella afirma que soy el resultado de la estupidez de mi padre, lo que la hace sentir aún más molesta conmigo de lo que normalmente estaría, y por eso me criaron para hacerme lo más invisible posible. Mis abuelos y bisabuelos se aseguraron de que naciera, pero no pensaron en lo que me pasaría después. Mi infancia fue dura, por decirlo menos. Ya saben cómo era mi madre, pero mi padre no era mejor. Mi madre me odia porque no me quería y no me habría tenido si no fuera por la presión familiar. También cree que yo fui la razón por la que no pudo avanzar más en su carrera, porque también tuvo que cuidarme junto con la universidad y el trabajo. Lo cual es justo, supongo, pero resentirme solo porque nací y tratarme mal como niña parece un poco excesivo. No me malinterpreten, no me faltó de nada como niña porque mis abuelos eran los que pagaban todo, ya que mi padre no podía permitirse pagar la manutención. Así que tenía todo lo que quería, pero aún así sentía que no era más que una carga para mi madre, y ella nunca hizo nada para hacerme sentir lo contrario. Nunca me hablaba amablemente ni me mostraba afecto, y aunque lograra algo, nunca lo celebraba conmigo. Era como vivir con una compañera de cuarto muy gruñona que te odiaba sin razón y solo quería que te fueras tan pronto como pudieras. Y luego, por otro lado, estaba mi padre. Él era mucho más dulce y agradable de estar cerca en comparación con mi madre, pero era igual de incompetente como padre. Y estoy bastante segura de que cuando era niña, definitivamente tenía algunos problemas de drogas. No podía reconocerlo entonces, pero ahora estoy segura de que era un adicto a la marihuana. Siempre estaba haciendo cosas raras y diciendo cosas extrañas, pero lo desestimaba como si estuviera tratando de ser divertido en su mayor parte y no pensaba mucho en ello. Asistía a todas las vacaciones y a mis cumpleaños y cenaba con nosotros una vez al mes, pero mi madre parecía odiarlo también, y siempre podía escucharlos pelear por su comportamiento. Mi madre no me quería, pero estaba atrapada conmigo porque su familia había decidido que mi padre no era lo suficientemente capaz para cuidarme, y honestamente, no se equivocaban. Tuvieron que decidir quién me criaría en su mayor parte antes de que naciera, y la familia de mi madre se aseguró de que ella asumiera la responsabilidad y mi padre solo me vería los fines de semana. Pero eso solo se implementaría después de que tuviera cierta edad. Antes de los 10 años, vivía con mi madre a tiempo completo y solo veía a mi padre un par de veces al mes, pero después de eso, se me permitió vivir con él los fines de semana. Y fue una degradación, porque después de cumplir 10 años me di cuenta de que mi padre definitivamente no estaba listo para ser mi padre. Vivía en un apartamento diminuto y era muy evidente que no podía permitirse el tipo de vida al que mi madre estaba acostumbrada, porque vivía en la pobreza y la sala de estar tenía un olor distintivo raro. También sabía que no podía mantener un trabajo por mucho tiempo, ya que mi madre siempre se quejaba de eso. Ella seguía diciéndome que si mi padre no fuera un completo idiota, habría podido dejarme con él al menos la mitad de la semana en lugar de solo los fines de semana sin que su familia la acosara por ello. En la casa de mi padre me sentía bien, pero no me sentía cómoda porque sabía que tenerme allí le ponía una carga, ya que obviamente no podía vivir con una comida al día como él. Pero, no obstante, él aún se esforzaba por animarme cada vez que estaba en su casa.
Así era mi vida cuando era niña. Tenía que aguantar a mi madre y sus constantes recordatorios de que no era deseada en nuestra casa cada vez que vivía con ella, y los fines de semana tenía que lidiar con mi padre en el estado en el que estaba. Y luego, cuando tenía alrededor de 15 años, mi madre empezó a salir con mi padrastro Jeffrey. No era un mal tipo, pero tampoco era un buen tipo. Simplemente era indiferente conmigo, y si soy honesta, eso era mucho mejor que mi madre y mi padre. No me hablaba, yo no le hablaba, y todo era pacífico. De todos modos, estuvieron juntos durante unos años y luego, cuando tenía 17, se casaron. 2 años después anunciaron que estaban embarazados, y no me preocupaba mucho porque no tenía nada que ver conmigo. Seguía con mi vida y mi rutina como de costumbre, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Cuando tenía 18 años decidí tomarme un año sabático en lugar de ir a la universidad y obtener algo de experiencia laboral para más adelante. Me arrepiento de esa decisión. Debería haber ido a la universidad cuando tuve la oportunidad porque mis abuelos estaban dispuestos a pagarla. Pero unos meses después de mi cumpleaños número 18, mi madre y sus padres tuvieron una pelea muy fuerte por una tontería que ni siquiera recuerdo y dejaron de hablarse. Esto también significaba que dejaron de enviarme dinero y estaba sola. Pero afortunadamente estaba trabajando como pasante en ese momento, así que estaba recibiendo algo de dinero. En mi cumpleaños número 19 comencé a postularme a universidades y mi madre tenía 7 meses de embarazo en ese momento. Aún así, no me dijo nada sobre lo que iba a pasar cuando naciera mi media hermana. Sin embargo, apenas una semana después de que naciera mi media hermana y mi madre hubiera vuelto del hospital, ella y Jeffrey me sentaron y me dijeron que tenían algo importante que decirme. Me sorprendió un poco porque no podía imaginar que algo que mi madre tuviera que decirme pudiera llevar a algo bueno. Cuando empezaron a hablarme, me dijeron que necesitaban las habitaciones de la casa porque ahora que había nacido mi media hermana, iban a contratar a una niñera a tiempo completo y necesitaban darle una habitación para que se quedara. Estaba el dormitorio principal, que mi madre y Jeffrey usaban para quedarse, estaba mi habitación y también había una habitación de invitados. Pero mi madre me dijo que iban a repintar la habitación de invitados y convertirla en una guardería, y por supuesto, no podían dejar que nadie entrara en su propio dormitorio, así que ya era hora de que me fuera de la casa porque ya tenía 19 años, y como adulta, no tenía razón para seguir viviendo con mis padres, ya que se estaba volviendo raro y necesitaban su privacidad. Pensé que era bastante impactante porque aunque legalmente era adulta, todavía necesitaba un hogar, porque eventualmente tendría que regresar de la universidad y luego necesitaría un lugar a donde ir. Le dije a mi madre sobre esto y ella dijo que siempre que necesitara regresar, podía ir a vivir con mi padre, pero eso no era posible porque en ese momento mi padre se había convertido en un adicto serio. No solo tenía un problema de drogas. Obviamente, no podía ir a vivir con mis abuelos porque no hablaban con mi madre, y si no querían hablar con mi madre, no había posibilidad de que quisieran hablar conmigo porque para ellos yo solo era una extensión de mi madre. Esta es también la razón por la que nunca tuve que preocuparme por el dinero antes, porque como mis abuelos querían cuidar de mi madre, también querían cuidarme a mí. Pero una vez que su relación terminó, también lo hizo la nuestra y lo supe porque intenté volver a ponerme en contacto con ellos varias veces, pero sin suerte. Era lo suficientemente malo que me echaran, pero también tenía que empezar a pensar en cómo iba a pagar mis estudios universitarios porque mientras estaba aplicando, simplemente había asumido que mi madre lo haría por mí. Sabía que me odiaba, pero pensé que ir a la universidad significaría que estaría lejos de ella y de la familia y no querría que fuera así. Pero cuando me dijo que me echaba de la casa, le pregunté si estaría dispuesta a pagarme la universidad y se rió en mi cara y dijo que no solo me echaba, sino que también cortaba cualquier lazo que tuviera conmigo porque había cumplido su tiempo y ahora que ni siquiera estaba en contacto con sus padres, no tenía razón para mantenerme con ella. Me sorprendió que alguien pudiera ser tan cruel y terminé llorando, pero ella simplemente hizo una mueca y me dijo que si iba a llorar, preferiría que lo hiciera fuera de la casa porque estaba arruinando el ambiente de lo que se suponía que era un día feliz. Antes de ese día, nunca le había dicho nada a mi madre porque simplemente no quería discutir con ella o perder mi tiempo, pero ese día decidí defenderme porque no iba a ser echada de la casa en silencio. Iría pataleando y gritando, pero le haría saber exactamente lo que pensaba de ella. Le dije que era una madre terrible y siempre lo había sido, y en realidad me alegraba de deshacerme de ella finalmente y que mi vida sería mucho mejor sin ella. A eso, ella simplemente se dio la vuelta y me dijo que no le importaba nada de eso y solo quería que me fuera porque ahora que ella y su esposo tenían una hija real,
ya no me necesitaban y yo era tan indeseada como antes, sino más. Me derrumbé una vez más y creo que fue el peor día de mi vida, pero aún así me recuperé un poco más tarde, empaqué mis cosas y me fui de la casa, sin mirar atrás. Una vez que me fui, me dirigí directamente a la casa de mi padre y sabía que, sin importar en qué estado estuviera, iba a corregirlo y aprovechar al máximo mi situación porque no iba a dejar que ambos mis padres y su actitud despreocupada arruinaran mi vida. Una vez que llegué, me di cuenta de que mi padre estaba en muy mal estado y su casa estaba aún peor. Ni siquiera podía decir la última vez que se había limpiado a fondo por su apariencia. Para entonces, sabía que no había tenido un trabajo durante casi un año en ese momento. Estaba perdiendo dinero a diestra y siniestra porque tenía una adicción al juego. Tuvo suerte de que su padre había fallecido un par de meses antes y le había dejado una cantidad considerable de dinero, que ahora estaba despilfarrando. Tan pronto como llegué, mi padre trató de decirme que estaba feliz de verme, pero estaba demasiado drogado para decir algo realmente. Ya había tenido un día muy malo y no podía soportarlo más. Tenía un porro que estaba fumando, así que caminé hacia él y lo aparté de sus manos porque iba a asegurarme de que se levantara como padre e hiciera todo por mí lo que no había estado haciendo desde que nací. Pensó que estaba bromeando e intentó recoger su porro del suelo, pero fue entonces cuando perdí la paciencia y terminé abofeteando a mi padre en la cara. Lo lamento, no debería haber hecho eso, pero estaba perdiendo la cabeza por mi futuro y simplemente perdí de vista lo que era importante en ese momento. Así que terminé haciendo eso, pero no llevó a nada malo, así que supongo que estaba destinado a suceder. Cuando lo abofeteé, comencé a disculparme de inmediato, pero él estaba realmente enojado, así que volvió a su habitación y cerró la puerta. Solo había una habitación para empezar, así que decidí quedarme en la sala de estar. Pero a la mañana siguiente, mi padre fue el que vino a verme y me preguntó qué había pasado exactamente la noche anterior. Para entonces, se había sobrio, así que le conté todo con gran detalle y le dije que ahora necesitaba su ayuda y quería que limpiara su acto porque quería un mejor futuro para mí y para eso necesitaría su ayuda y cooperación. Así que no podía simplemente apostar y estar drogado todo el día como solía hacerlo. Estaba un poco sorprendido de que mi madre me hubiera echado y la llamó para preguntarle al respecto, pero ella no respondió. Así que ese fue el día que se decidió que viviría con él y, como no tenía dinero, no podía permitirse enviarme a la universidad. Pero me prometió que intentaría ser un mejor padre para mí porque esa bofetada realmente lo había devuelto a sus sentidos de una manera importante. No podía ir a la universidad, pero no podía perder el tiempo en casa tampoco, así que decidí postularme a algunas empresas para pasantías y fui aceptada en algunas de ellas. Pagaban bien, pero no lo suficiente para mantener un estilo de vida agradable o pagar la universidad porque si aplicaba a la universidad, tendría que ir y dejar mi pasantía y luego no tendría dinero. No estaba lista para sacar un préstamo estudiantil porque en ese momento no estaba segura de si mi padre sería capaz de mejorar en la vida y no quería cavar un agujero para mí misma del que no pudiera salir. Así que me quedé trabajando y cuando no estaba trabajando, hacía las tareas del hogar porque la casa tenía que estar limpia y no podía permitir que mi padre viviera como lo había estado haciendo durante tanto tiempo. No era la única que buscaba trabajo si mi padre también lo estaba haciendo, pero como no había trabajado durante mucho tiempo y tenía una reputación debido a sus empleadores anteriores que no le gustaban porque siempre estaba drogado en el trabajo, le resultaba mucho más difícil que a mí y era mucho más frustrante para él también porque su hija estaba trayendo dinero a casa, pero él no, y eso estaba destinado a ponerle nervioso. Sin embargo, ninguno de los dos tenía a dónde ir, así que, a pesar de todo, teníamos que estar juntos y lidiar con todo juntos. Y luego, finalmente, hace unos 3 años, algo bueno nos pasó finalmente. Mi padre estaba trabajando como gerente de tienda, pero apenas pagaba y las horas eran largas. Yo estaba trabajando como contadora y pagaba un poco mejor, pero era un trabajo de escritorio muy tedioso. Sin embargo, una de mis amigas que vivía en otro estado me dijo que su padre estaba expandiendo su negocio y abriendo una nueva ubicación en mi ciudad. Esta amiga mía, Aggie, me había conocido desde que estábamos en la escuela secundaria juntas. Sus padres se divorciaron y se mudó a otro estado con su padre, pero vuelve para las vacaciones todos los años para encontrarse conmigo, y es cuando nos reunimos generalmente. Ella sabía todo sobre mí y conocía los problemas por los que había pasado en los últimos años. Incluso me había ofrecido ayudarme con la matrícula universitaria, pero no podía aceptar dinero de ella porque entonces sabría que le debía dinero y no podía vivir con eso. Me había negado a aceptar dinero de ella y su padre, aunque estaban felices de ayudarme y eran bastante ricos,
ya que su padre tenía un negocio de suministros de oficina a gran escala. Decidieron expandirse recientemente y ella se puso en contacto conmigo para informarme que tenía una oferta de trabajo para mí porque sabía que estaba buscando algo. Estaba un poco asustada de que estuviera haciendo esto como un favor para mí y le pregunté al respecto y me dijo que su padre normalmente no habría considerado a alguien de mi edad para una posición así. Ella lo había convencido porque sabía que podía hacerlo y solo tenía el impulso y la ambición. Ella confiaba en mí y sabía que era lo suficientemente capaz para manejarlo. Técnicamente, era un favor, pero me aseguró que también tenía fe en mí, por lo que me estaba haciendo este favor. Así que me pidió que me convirtiera en la enlace corporativo para ellos y estaba feliz de aceptar esa posición. Venía con un pago mucho mejor y tendría que trabajar más horas, pero estaba contenta de hacerlo. También le pregunté si tendría una vacante para mi padre y, dado sus calificaciones y experiencia laboral pasada, decidieron hacerle el gerente de almacén porque tenía experiencia en ese campo y había trabajado en esa posición antes. Así que estábamos solucionados y esa fue la primera vez que algo bueno nos pasó. Desde entonces, las cosas solo han ido bien y mi padre y yo estamos mucho mejor ahora. Está completamente limpio y ya no apuesta tampoco. Nos hemos mudado a una casa mucho mejor en un vecindario más agradable y hemos estado viviendo aquí durante los últimos 2 años. Las cosas van muy bien y no podría pedir más realmente. Hace 6 años ni siquiera me habría imaginado en este lugar, pero aquí estoy. En cuanto a mi madre, no tuve ningún contacto con ella después de dejar la casa y no tengo idea de lo que ha estado haciendo todos estos años. Pero hace 2 semanas se puso en contacto conmigo y me dijo que necesitaba mi ayuda. Sonaba bastante desesperada y podía decir que algo serio había sucedido, así que decidí escucharla. Al parecer, mi madre había dejado su trabajo poco después de que me fui y ella y Jeffrey comenzaron un negocio propio, pero desafortunadamente, había estado fracasando durante mucho tiempo y no sé por qué, pero seguían invirtiendo en él y poniendo dinero en un lugar donde sabían que no estaban obteniendo ningún retorno. Así que sorprendentemente terminaron en la quiebra y ahora tenían un montón de deudas y estaban vendiendo todo para reembolsar a todos los que les habían prestado dinero, pero aún así estaban quedando cortos. Mi madre había escuchado de un pariente que mi padre y yo nos habíamos mudado a una casa mejor, así que asumió que nos estaba yendo bien ahora. Así que pensó que sería una buena idea llamarme y pedir ayuda. Ni siquiera se disculpó, solo dijo que deberíamos dejar todo en el pasado y dejar de lado nuestras diferencias porque esto no solo se trataba de ella, también tenía una pequeña hija cuyo futuro estaba en juego y si tenía alguna bondad en mi corazón, los ayudaría y pagaría algunas de sus deudas. Pensé que era muy atrevido de su parte pedirme ayuda después de lo que me había hecho pasar y solo para molestarla. Decidí estar de acuerdo con ella en la llamada telefónica y seguirle la corriente. Pero, en verdad, no tenía intención de darle ningún dinero o pagar ninguna de sus deudas. Aún así, le dije que iba a investigar y ayudarla solo porque me sentía mezquina. Así que durante unos días la dejé seguir la corriente y hablar con ella todos los días mientras me contaba sobre sus finanzas y cosas. La escuché sabiendo que no iba a contribuir de ninguna manera y esto solo era una farsa. Pero ella no lo sabía y seguí esperando que se disculpara o algo, pero esa disculpa nunca llegó y eso me hizo sentir mucho menos culpable por lo que estaba a punto de hacer. Y luego, hace 2 días, finalmente me preguntó cuándo le iba a enviar el dinero. Así que le dije la verdad, que no iba a enviarle dinero y que había sido engañada. Le recordé lo que me había hecho pasar todos esos años y no solo eso, sino la forma en que se había comportado conmigo durante toda mi infancia. Era una tonta al esperar que la ayudara después de todo lo que pasó y ni siquiera se había disculpado conmigo, así que no tenía razón para esperar nada de mí. Era una persona horrible y una madre terrible y me aseguraría de que todos lo supieran. Así que colgué antes de que pudiera decir algo y hice una publicación sobre todo esto. Narré toda mi historia e incluso incluí la parte donde mi madre vino a pedirme ayuda hace 2 semanas, rogándome por ayuda y actuando como si tuviera derecho a dinero y contribuciones. Era simplemente ridículo y estúpido de su parte y quería que todos lo supieran, por eso lo hice. Personalmente, no veo nada malo en eso, pero mi padre cree que fui demasiado lejos y que no debería haberlo hecho. No sé cuál fue la reacción de mi madre porque después de esa llamada telefónica prácticamente la bloqueé en todas partes, pero sé que mis parientes aún pueden ver la publicación y todos los que conocían a mi madre ahora saben lo que ha estado haciendo y cómo me trató en mi infancia. Creo que era necesario exponer a mi madre porque siempre había pretendido ser una persona muy dulce y una mujer exitosa y orientada a la carrera, pero bueno,
eso ahora era una mentira y creo que hice lo correcto. Pero mi padre cree que no debería haberle dicho nada y simplemente ignorarla la primera vez que me pidió ayuda en lugar de seguirle la corriente y cosas porque eso es simplemente cruel. Y lo admitiré, fue cruel, pero esa era la intención detrás de ello. Ella había sido cruel conmigo toda mi vida. Creo que esto era justo y no estoy en una película. No necesito hacer todo bien y dar ejemplo a otras personas. Puedo hacer lo que quiera. De todos modos, mi padre cree que fui demasiado lejos y ahora insiste en que me disculpe. Soy la idiota por prometerle a mi madre tóxica y alejada que le ayudaría a pagar sus deudas, pero luego echarme atrás en el último minuto y exponerla en línea. Tomé el consejo que la mayoría de ustedes me dieron y decidí sentarme y hablar con mi padre sobre ello y en realidad funcionó, lo cual fue agradable. No había sido un padre activo durante la mayor parte de mi infancia, o en realidad nunca, para ser honesta, siempre estaba drogado y no parecía importar nada. Así que obviamente no recordaba la mayoría de las cosas, pero luego le recordé cómo mi madre me trataba horriblemente y cómo básicamente no tenía a nadie porque aunque le gustaba tenerme cerca, no estaba exactamente allí para mí. Y eso lo hizo darse cuenta de que lo que hice venía de un lugar de ira y resentimiento, y lo había estado acumulando durante años. Así que lo que hice no fue lo correcto y definitivamente no fue lo moral o ético, pero si me dio una salida a la frustración y la ira de todos esos años, probablemente fue bueno para mí. Así que entendió y dejó de decir que necesitaba disculparme con mi madre. Ella nunca se disculpó conmigo por nada de lo que me hizo pasar, y además de eso, tuvo la audacia de esperar que la ayudara. Fue una actitud de derecho en otro nivel por completo. No me ha contactado después de eso y ha pasado casi una semana. Sé que todos están hablando de ello porque he recibido muchos mensajes preguntando por mi madre, pero no estoy realmente interesada en hablar con otras personas al respecto. Publiqué lo que tenía que decir, no tengo más que añadir y ahora tengo mucho trabajo que hacer también, así que no tengo tiempo para este drama. Lo hecho está y se acabó. Mi madre finalmente se puso en contacto conmigo hoy después de casi 2 semanas sin contacto. No tenía mucho que decir, solo me dijo que nunca debería haber confiado en mí y que lamentaba haber tenido un hijo como yo. Pero está bien, el sentimiento es mutuo. También lamento haber tenido una madre como ella y preferiría haber sido huérfana que haber pasado mi infancia con ella. Me dijo que gracias a mi pequeña publicación no podía vivir en esta ciudad más y decidió mudarse porque la vergüenza y la humillación eran demasiado. Así que finalmente conseguí lo que quería según ella, pero honestamente, no me importa realmente dónde esté. Ella y yo no hemos estado en contacto durante mucho tiempo y no hace ninguna diferencia para mí donde viva, así que eso es algo en lo que está muy equivocada. Pero está bien, ella es una narcisista y tiene la tendencia de hacer que todo gire en torno a ella, así que esto no es una gran sorpresa. De todos modos, solo me alegra que se esté mudando y que no tenga que hablar con ella de nuevo porque me ha bloqueado. Ha pasado un mes desde que mi madre se mudó y las cosas han estado tranquilas. No tenemos ningún contacto más, pero he escuchado de algunos de mis parientes que aparentemente ha cortado todo contacto con su familia y no está hablando con nadie. Bien por ella, supongo. Mi padre y yo seguimos estando muy bien, de hecho, mi padre acaba de recibir un aumento, así que todo está bien y no puedo quejarme.